Empieza a grabar entonces, vamos a compartir la pantalla. Bien, ¿se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok, dame un segundo. Ya, la semana pasada nosotros vimos extractos de algunas películas o series ya que se relacionaban con la evolución de la ciudad y cómo se llega más o menos a lo que es la ciudad moderna. Bien, estamos hablando del siglo XV, XVI, y que se va a mantener por varios siglos en realidad. Partimos viendo un tema de este video evolutivo de la población, y después observamos parte de lo que fue la ciudad en, en la conquista del paraíso, bien, una película bien larga y buena en realidad, para los que les gusta la historia, es una película súper recomendable, está en YouTube entera, sí está en español, ya como se dieron cuenta, se llama 1492, La Conquista del Paraíso, eso fue extracto de lo que vimos, y después una serie de HBO, me parece, que se llama Cortés, ¿ya? Es una serie que habla sobre la invasión o la conquista de los españoles a los aztecas en la ciudad mexicana, ¿ya? Entonces muestra toda esa parte de la conquista. También hay unos episodios, en realidad nunca lo he encontrado bien, lo busqué y no lo encontré, que habla sobre la conquista y llegada acá, a Chile. Y muestran ahí a- a la parte del sur, Villarrica, etcétera, sitiados creo que se llama. Pero nunca lo he podido encontrar ni ver así como para utilizarla como material. Bien, esta Cortés está, al menos algunos capítulos los vi. Bien, vamos con esto. Como el Nico me preguntaba, la idea es que se pueden anotar. Obviamente no voy a tomar nota por apunte, pero sí, si quieren ir anotando, lo pueden hacer perfectamente. La historia de la ciudad, esta sería la tercera parte, y hablamos sobre la ciudad moderna. Yo les demostraba de que en esta parte de la historia de la ciudad, en realidad, la ciudad va a sufrir una evolución no tan acelerada, ¿bien? Se va a intentar, ¿sí?, hacer ciertos tipos de ciudades, ciertas estructuras, ¿bien? Arm- Cada vez más armadas, pero claramente que no siempre va a resultar, si bien hay ejemplos en el futuro que se van a poder planificar las ciudades, eh, de cierta manera la ciudad tiene un curso natural, ¿ya? De estas ciudades medievales, incluso de las que quedan de ciudades romanas, eh, van a ir creciendo en el tiempo. Nosotros la primera parte de la materia dijimos de que la ciudad siempre crece, ¿no? Rara vez se contrae la ciudad, en general crece. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esta idea de una ciudad que se estructura, se crea, se planifica de esa forma, ¿ya? Y ya creo que esta imagen la habíamos visto. No siempre se pudo llevar. Se habla de una ciudad ideal, pero no siempre se pudo llevar a cabo. Ahora, vamos a la parte histórica en sí, ¿bien? La idea es que entendamos todo este proceso para después caer en las dos tareas. Em, a eso del siglo XIV, XV, en Europa, específicamente en Europa, hacemos este paralelo, mientras en Europa tenemos em, estados-naciones que surgen, como dice ahí, el estado-nación es una conformación política, administrativa, bien, que tiene un territorio, que tiene una organización delimitado y con una población, bien, gente que se reconoce ser parte de un estado. Eso no es natural, ojo con eso. Hoy día para nosotros es natural, no soy chileno, pero en aquellos años los límites no estaban claros, la administración no estaba clara, por lo tanto esto empieza a caminar y a evolucionar en el tiempo. Estamos hablando del siglo XV, donde ya te hace sentir o llamar, no sé, como aparece aquí, por ejemplo, castellano, ¿bien? Que tiene que ver con España, o que perteneces al reino o estado de Portugal. Entonces,
Eso es un camino bien interesante. Desde la perspectiva del siglo XVI, XV, XVI, vamos a tener la conformación de distintos espacios acá en Europa específicamente, que después van a dar paso a lo que nosotros conocemos por países. El concepto país en esta época no existe. Entonces, hagamos un ejercicio simple. Este de acá, Nicolás, voy a ir por parte. Nicolás, ¿qué país, no mejor, de cualquiera, qué país reconoces de los actuales, de los que aparece aquí en el mapa? Italia, ¿Quién me respondió? ¿Luis? yo, sí. Ya, Italia. ¿Dónde está Italia? ¿Qué sector aparece? Nápoles. Ya, Nápoles y Milán. Todo eso que en su momento fueron separados, ya, después se unifica, y eso estoy hablando del siglo XIX, se unifica y con otros estados que van a estar ahí entre medio para llegar a conformar lo que hoy conocemos como Italia. ¿Bien? Sicilia también, ¿o no? Sí, es parte también de Italia. ¿Qué conforma Castilla y Aragón? España. España. Todos estos sectores y Navarra también van a conformar lo que hoy conocemos como España. En Portugal se ha mantenido siempre parecido, en realidad, a lo que es hoy, que es el Franco Condado. Eso es Francia, Francia. ¿no? Francia, sector francés, que hoy conocemos como país Francia, pero en su momento fue un reino, ¿bien? Bueno, para hacerlo un poco más rápido, los Países Bajos, lo que es Holanda, en estos sectores amarillos, Alemania, Austria, ¿ya? Y evidentemente, bueno, por acá incluso tenemos los reinos de Rusia. Entonces, si se fijan, es una configuración distinta a la que tenemos figura hoy en día. Estos estados van a competir entre ellos, eso es súper importante. Cada uno de estos estados tiene una organización como monarquía absoluta. Bien, es la época de estos monarcas, de los monarcas que tienen todo el poder. Bien, cuando nosotros hablábamos en historia y hablábamos de que la separación de poderes quiere quitarle poder a los monarcas, esto ya llevaba 300 años en realidad. Entonces, la monarquía, como dice acá, es un tipo de gobierno o de organización política en la cual la persona tiene todo el poder y concentra todo el poder. Y esa hace la diferencia con lo que nosotros hemos visto en historia, donde los poderes están divididos. ¿Bien? Acá, estos personajes, estas monarquías, el monarca, tiene el poder concentrado en él, en su figura. Entonces, de manera absoluta, total, negando cualquier espacio a instituciones distintas. Si bien tenía asesores, tenía gente que le trabajaba, ¿ya? Que lo ayudaba a administrar, pero finalmente él tomaba todas las decisiones. Y tenemos muy esta figura de monarcas, como aparecen acá, casi designados por Dios. De hecho, después, más adelante, en los siguientes siglos, se habla de que estos seres en realidad son denominados por Dios para gobernar. ¿Bien? Entonces, vamos con la primera idea que quiero que lleguen, ¿ya? Todavía no llegamos a la ciudad. Tenemos una Europa en estados gobernadas por monarcas. Ahí vamos. ¿Se entiende? Díganme que sí para sentirme feliz, por Sí, favor. profe. Sí, sí. Muchas gracias. Después de eso, estamos hablando de política, de territorio política. ¿Cuál es el sistema que se tenía de comercio, de economía? El sistema que va a preponderar en la época, que es el más importante, es el mercantilismo, ¿ya? Esto vendría siendo como el padre, o no, el abuelo, el tatarabuelo, o el tatarabuelo del capitalismo, ¿bien? Ahora, este mercantilismo, ¿en qué se basa? En que estos estados gobernados por estos monarcas, lo que quieren buscar es oro y plata para enriquecer su propio estado, hacerse poderoso a través de la búsqueda de oro en otros sectores, en otros lugares, ¿ya? Entonces, esto se transforma, no quiero decir una obsesión, pero algo parecido a eso en realidad. Hay que buscar oro por donde sea, ¿ya? Porque así mi estado es más poderoso que el que está al lado.
y mi rey es mejor que el que está al lado. Entonces, aquí viene toda la idea de la búsqueda de oro por cualquier parte. A todo esto, en este momento, aún no aparece América. Bien, entonces, cuando aparece América y se abre esa puerta, los españoles que llegaron acá, evidentemente que era uno de sus aspectos principales, buscar oro, como lo hemos dicho en muchas instancias. Los puertos se hacen muy importantes, los barcos, evidentemente, para ir de un lado hacia otro, para poder llevar productos, traer mercaderías, materias, etcétera, etcétera. Bien, entonces, vamos, el Estado, nación, un territorio, población, gobernado por un monarca, que lo que el sistema económico que tiene ese sector es es el mercantilismo, la búsqueda de oro. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, vamos, vamos bien. Y es aquí el momento en que aparecen los viajes exploratorios. Este es el momento cuando las naciones, los estados, naciones o estos reyes, mandan distintas expediciones a distintos lugares para hacer comercio. ¿Bien? Y es aquí la idea de Cristóbal Colón, que se lo presenta, ojo, a Portugal primero, y Portugal le dice, no, estáis loco, ¿cómo se te ocurre? No. Y se lo presenta a España, ojo que Cristóbal Colón es genovés, no es español, de Italia, es italiano, y Cristóbal Colón se lo presenta a España, este proyecto, y la reina Isabel, ¿ya?, de Castilla, ella le dice, bien, te doy los barcos, te presto el dinero, y si conquistas, conquistas a nombre de España. La verdad es que, bien por la reina, porque tuvo visión, pero no tenía nada que perder en realidad. Se le iba mal a Colón, perdía 3 barcos. Pero si Colón tenía razón y ganaba, finalmente el recurso que iba a encontrar era muchísimo. Entonces, la reina se arriesgó y finalmente Colón llega accidentalmente, hay que decirlo, a este sector, como lo vimos en el extracto de la película, en estas islas pequeñitas llamadas Guanahani, ¿se acuerdan? Y denominada, yo les decía, San Salvador, y después recorren toda esta zona, que es Cuba, ¿bien? La isla grande, la española, que aparece en estos sectores. Por lo menos hace unos 3 viajes, no, 4 me parece, 4, y finalmente Cristóbal Colón fallece, ojo, sin nunca haber reconocido, nunca haberse enterado de que llegó a un nuevo continente. Él siempre pensó que había llegado a otro sector cercano al Asia. Entonces aquí se abre una puerta importante para los españoles y comenzar a conquistar sectores de América, o América del Sur, Centroamérica y parte de Norteamérica. ¿Bien? ¿Hay alguna duda con eso? Incluso lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de esa materia o no? Eso es como de básica. Uy, estoy hablando solo hoy. Ok. ¿Seguiremos? O no se me escucha, se cayó internet. No me acuerdo, profe. No. Gracias, Nico, por contestar. Los demás están tomando desayuno. Bien. Los portugueses van a hacer sus propios viajes, pero ellos no van a emprender hacia este lado del Atlántico, sino que van hacia acá abajo, y que es esto que está acá, hacia los lugares de África. La idea es llegar al Asia, ¿bien? Pero van conquistando estos lugares y van descubriendo los pasos, ¿bien? Hasta recorrer el continente. Ahora, qué de interesante tiene esto es que con estos nuevos espacios descubiertos, como aparece ahí, los mercaderes, la gente que descubre y después comienza a viajar, se les llama mercaderes por el sistema mercantilista, tienen la posibilidad de hacer comercio en estos otros espacios geográficos. Es decir, no solo es un lugar de descubrimiento, que hay más gente, etcétera, etcétera, sino que es un lugar para traer productos, sacar productos y llevar productos. Entonces, eh,
no es solo descubrir de lo bueno que significa descubrir, sino que significa una posibilidad de hacer negocio, ¿bien? Para estos reinos también. Y es así como tenemos y volvemos al concepto de ciudad. Nosotros habíamos quedado en una ciudad medieval cristiana, esencialmente cristiana, porque estamos hablando del mundo cristiano, ¿ya? Una ciudad pequeña, con calles estrechas, hediondas, habíamos dicho, que estaban muy ligadas al ámbito feudal, algunas incluso amuralladas, otras ya más abiertas, pero aquí la ciudad crece de tal manera que desborda muchas veces estos muros, ¿ya? Esencialmente porque se transforma en el punto de organización de todo el espacio, ¿ya? Entonces, la ciudad, hoy en ese momento más que nunca, siglo XV-XVI, se transforma en el centro del mercado, la ciudad. Entonces, por eso que mucha gente se va a vivir a la ciudad para poder hacer negocio. Y ahí confluyen, llegan las mercaderías, especialmente las que están cerca del puerto, ¿ya? O las que son puertos. Son ciudades con mucha gente donde ya la idea de tener estructurada la ciudad ya un poco queda de lado y la ciudad crece, crece y crece. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una ciudad mucho más grande, mucho más alborotada, con mucho más movimiento. Eso es justamente lo que pasa en la ciudad. Entonces, característica de la ciudad moderna, tenemos que es una ciudad mucho más grande, tenemos una ciudad que representa o tiene, perdón, un claro foco de comercio. ¿Bien? Supongo que sigo si no hay consultas. No hay consultas. Siga nomás, profe. Ok. La ciudad, por supuesto, se conecta con este comercio y aquí hay alguna imagen de lo que es la ciudad. Si ustedes se fijan, ya con mucha más gente, con mucho más movimiento, especialmente las que son cercanas a los puertos, ¿ya? Pudiendo ahí traer y llevar productos de todas partes. Entonces, en Europa la ciudad se hace cada vez más caótica, digámoslo así. En algunos sectores, como España, por ejemplo, si queremos presentar características, se hacen estas plazas, las plazas que acá las conocemos como plazas de armas, pero allá se les conoce como plazas mayores. Son plazas cerradas, si ustedes se fijan, donde se hacen distintas cosas, entre la presentación de ejércitos, juegos, donde se hacen, también se usan como mercado. Si ustedes se fijan, es como lo que habíamos visto ya, en la ciudad medieval, pero ya más grande, digámoslo así, con más edificios, con construcciones mucho mayores, y ojalá piensen un poco lo que empezamos a ver al inicio de este cuento, cuando hablábamos de que ya era un gran avance hacer un segundo piso. Imagínense acá ya con 4 o 5 pisos de altura, la evolución durante siglos de la estructura, la arquitectura, ingeniería, como quieran llamarlo. Estas plazas de armas se mantienen hasta el día de hoy. Yo busqué Plaza de Armas, esto es España, si mal no recuerdo Madrid, y fíjense que debería ser la misma. Están estas dos cosas atrás, fíjense, esos dos, que deberían ser estas dos, ¿ya? Entonces, estas estructuras se han mantenido hasta el día de hoy, en gran parte de Europa. Ahí tenemos otra también, creo que eso era Francia, si mal no recuerdo. Estas plazas representan un lugar de seguridad también. Son cerradas, como dije, se pueden entrar ahí por distintos lugares con puertas, ¿bien? Pero esencialmente sirven para la protección, en su momento sirvieron para eso, y con los años evolucionó a comercio, actividades varias, ¿bien? Y eso se va a dar durante los siguientes siglos. Fíjense que acá también lo que yo les decía, se intentó hacer en algunos lugares, no en muchos, pero sí en algunos, la ciudad como la primera que vimos. Voy a mostrar ahí la imagen. Fíjense por favor. Así se pensó, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo de una ciudad construida. Fíjense por favor.
es muy semejante, tiene una estructura muy distinta a una ciudad cualquiera. Y un poco eso es lo que pasa en esta época. Es una época donde el hombre se atreve a hacer muchas cosas. Es la época que yo les decía de Leonardo da Vinci, donde el hombre se pone como al centro de todo. Y de esa forma, claramente que el hombre es capaz de hacer muchas más cosas y de crear muchas cosas. Y una de ellas es la ciudad. Aquí hay un modelo de ciudad que se llevó a cabo. Otra característica de la ciudad moderna, aparte de la europea, es todo lo que pasó con nosotros, todo lo que pasó con América. Como les mostré en el video la semana pasada, cuando los españoles llegan acá, comienzan casi inmediatamente a fundar ciudades. Y veíamos ahí en el video como Colón planteó una ciudad y trató de parar una iglesia y se hicieron casas alrededor, incluso me parece que más de un piso, y modificó el espacio. Y eso no solo pasó allá en Centroamérica, sino que en cada lugar que llegaron los españoles instalaban una ciudad, una gran ciudad, y después ciudades tal vez más pequeñas. Aquí decíamos que teníamos Santiago, esta imagen la habíamos visto. Fíjense por favor. Tenemos aquí la Plaza Mayor, ¿bien? Conocida por nosotros como Plaza de Armas. Aquí tenemos esta situación de diferencia. En algún momento les dije por qué se le decía Plaza de Armas. ¿Alguien lo recuerda? Porque tenían armas ahí y polvorines. Ya, bien, lugar donde se cuidaban, no solo se guardaban las armas, sino que ahí también se les pasaban las armas a quienes defendían estos sectores. Miren, esto es más historia de historia a historia, ya más que la ciudad misma, pero es interesante porque aquí lo mezclamos. Fíjense que acá cuando llegan los españoles, no solo a Chile, sino que a otros lugares, los vecinos mismos, o sea, los soldados son los vecinos. No hay así como no sé, separación en ese sentido. El que llega aquí, llega porque es soldado, y él mismo se transforma automáticamente en un vecino al fundarse una ciudad. Entonces, ¿quién tiene que defender la ciudad? El propio soldado que vive en la ciudad. ¿Bien? A diferencia de Europa, donde tienes claramente el ejército y tienes la gente, que después con el tiempo, con el correr del tiempo, donde nace gente, llega más gente, se hace esta separación del ejército con los vecinos, ¿no? Pero cuando venía alguna problemática con los indígenas, ¿ya? Aquí se juntaban. Ahí se juntaba el ejército al centro, se les entregaban las armas, las instrucciones y salían a pelear. Bueno, acá en la zona fue bastante amplio en realidad. Aquí hay una mirada, fíjense, desde otra perspectiva del siglo XVI de la ciudad de Santiago. Río Mapocho también. Por ahí debiésemos tener la Plaza de Armas, por ese sector de por allí, y una ciudad, como decíamos, ordenada. ¿Cómo se llamaba ese sistema? Damero. Bien, Christopher, sistema damero. Como yo les decía, cuando los españoles llegan acá, la verdad es que tienen una idea de cómo fundar ciudades. De hecho, vienen con un papel escrito. La ciudad se debe fundar en tal lugar, de tal manera. Incluso las medidas de las manzanas están escritas. No puede ser una ciudad, no sé, una manzana o una cuadra del porte que a ellos se les ocurra, sino que era una medida más o menos estándar. Ahora, no era lo mismo en las zonas que iban a ser urbanas que en que en los sectores rurales. ¿Se han fijado eso que en el campo las cuadras son más grandes? ¿O nunca han ido al campo? Nunca he ido al campo, bro. Son como 2 cuadras de aquí de la ciudad. Claro, cuando tenemos familia que íbamos para allá, nos mandan a comprar, así como, no, si 2 cuadras más allá, y son 2 cuadras. Y sus casas son tremendas, son las más casitas. Además que, claro, los terrenos son mucho más grandes, porque están pensando también en cultivos, estoy hablando de sectores realmente campestres, si alguien dice, Olmué, pero la parte céntrica de Olmué ya no tiene mucho campo en realidad, pues, ni siquiera en Limache, pero si te metes más Igual al tiene sus interior, puestos. sí, pues, si te metes más al interior, evidentemente sí se cumple esto.
de que hay una casa, un predio, un sector agrario, y después la otra casa, y así sucesivamente. Bueno, en América sucede que los españoles son los grandes gestores de las ciudades acá. Ese punto es importante que lo recuerden y ojalá lo tengan ahí en mente. Así tenemos hoy la Plaza de Armas, ¿bien? De haber tenido un pequeño sector, el espacio es relativamente el mismo, pero muy probablemente aquí solamente había un espacio, capilla pequeña para rezar. En esta parte de acá, algunos caseríos, ¿ya? En esta parte del frente, que es la que tenemos como acá, ¿ven? No se ve en el dibujo, está sacada la foto desde ahí, estaba la casa de Pedro Valdivia, donde hoy está Correos de Chile, ¿ya? Que era el gobernador. Y al lado, la casa donde estaba la autoridad, en su momento el gobernador, que hoy es el Museo de Historia Nacional, que funcionó muchos años como la casa del presidente de la República, después de la independencia. Durante muchos años ahí vivía el gobernador, y ahí ese era el centro, era la moneda, por decirlo así. La moneda funcionaba como casa de moneda, ¿no? Es decir, se hacían moneda. Em, y, y esta plaza de armas, derechamente era el sector donde los españoles se juntaban para luchar contra los pueblos que estaban alrededor, específicamente mapuches, para luchar o ir a luchar al sur. ¿Bien? Profe, Dígame. ¿dónde se encuentra la estatua de Lautaro? La Astraro está, me parece que al lado, ¿ve el puntito? ¿Ya? Allá, para allá. Ah, Que ya. aquí está la de Pedro Valdivia. ¿Eh? ¿Te fijas? Escuché Ahí. Y la de, como, no sé si es Lautaro en realidad, Valentina, me parece que es como los pueblos indígenas, porque aparecen ahí en ese sector como mucho, eh, como muchas caras, no me acuerdo muy bien cómo era la imagen, pero de reconocimiento de los indígenas está para el otro extremo opuesto al que está Valdivia. Dime, Christopher, es que hubo un tiempo que escuché que la estatua de Baquedano ¿ya? la iban a sacar y querían poner la de Lautaro, Mm, sería que la habían interesante. propuesto como idea, pero sabía que la de Baquedano la iban a sacar los militares. Sí, bueno, no pueden sacar a los militares en realidad porque es un monumento nacional. Eso tiene que proponerlo el Ministerio de Monumentos Nacionales. Bueno, en realidad no sé en qué afectaría. Yo creo que si les ponen a Lautaro ahí va a ser lo mismo. En realidad, hasta más honor sería tal vez. No es menos recordar que Baquedano, el general Baquedano, fue uno de los que se mandó a pacificar la Araucanía, ese ejército que mató a muchos mapuches en el siglo XIX en Chile. Entonces tampoco es una figura como tan emblemática en el país. Pero aquí en Chile acostumbramos a rendir honores a veces gente que no tenemos idea quién es. Bueno, está ahí, es una estatua. Ahora, que hoy significa otra cosa el lugar, más que de estatua, es el lugar, ¿bien? Obviamente que si ponemos a un Lautaro ahí, un Lautaro, tal vez sería mejor, creo yo, no sé. A ver, Hay que poner negro mata para abajo. fíjense que acá al centro, donde más o menos está el puntito, ¿ya? Aquí hay una pileta. ¿Quién conoce la Plaza de Armas todo esto? De los presentes, ninguno. ¿La qué, Mm. profe? ¿Quién conoce la Plaza de Armas de Santiago? No, yo. Ya, creo que hoy tenemos menos árboles. ¿Pudiste ir al centro donde hay una pileta? ¿O pasaste nomás por ahí, Luis? Pasé nomás. Cuando uno va a esos lugares que no va habitualmente, traten de echarle un vistazo a a estas cosas medias históricas. No porque vaya a ser, no sé, o porque sea tan gustoso por la historia, pero creo que siempre es bueno ir reconocer dónde estamos caminando. Fíjate que acá, en ese sector donde está la pileta, al lado de la pileta hay una pequeña plaquita chiquitita que es de bronce, que es el punto cero del país. Es el kilómetro cero. Y dice ahí, de hecho, 0 kilómetros. Porque de ese punto de la plaza, Pedro Valdivia ordenó trazar la plaza de armas. O sea, de ahí se tiró un cordel para allá, y se hizo el trazado de la plaza de armas. ¿Bien? Ese es el kilómetro cero. Cuando ustedes escuchan que, por ejemplo,
en el kilómetro 2300 hubo un accidente, ya en el kilómetro tanto queda tal lugar, no sé si lo han pensado, pero ¿por qué 2000 kilómetros? ¿De qué? El punto cero es ese, es la Plaza de Armas. Ese es el ombligo, digámoslo así, de Chile, ¿ya? Desde aquí al norte, desde aquí al sur. Por si acaso, por si no lo sabían. La Plaza de Armas tiene muchas cosas en realidad interesantes. Tenemos aquí la catedral, que hoy representa la más importante del país. Ahí se hacen estas misas donde va el presidente y todo eso. En este sector de acá siempre está lleno de peruanos. No lo estoy diciendo de manera despectiva, sino que es verdad. De aquí se ponen, si tú pasas por ese sector, por esa vereda donde estoy poniendo el punto, siempre hay mucha gente, trabajadores del Perú, que están esperando que lleguen, hay autos, ¿bien? Que les dicen, oye, tengo, no sé, pues, una pega por el día, 10 lucas, 3 personas. Y los 3 primeros que se suben al auto, van. Trabajo súper informal, es verdad, pero ocurre. Y en ese sector siempre está lleno de gente esperando que les vayan a ofrecer algún trabajo. Ok, esta plaza, lo que quiero reflejar acá, es que los españoles van a instalar un modelo muy parecido en todo el continente. Esto es Perú, esto es Cusco. Si ustedes se fijan, tenemos la Plaza de Armas, y si bien no es completamente cuadrado, tiene la idea también de mantener una estructura, calles, avenidas, eh, que representa más el sector. Yo conozco este sector de Cusco y aquí hay subidas, hay bajadas, entonces de ese punto de vista se puede entender de que no sea todo tan cuadrado. A diferencia de Santiago, de que es planito, ya ahí no es tan plano. Entonces por ahí puede ser que no sea tan cuadrado. ¿Cómo se ve Cusco? Así. Es una, si se fijan, una plaza tal vez un poquito más pequeña, pero tiene una estructura muy parecida. Y piensen por favor en lo que mostré de la Plaza de España. Tiene como el mismo aire. Fíjense por favor acá. Estas también tienen esa estructura de tener puertas, como se vio en la de España. ¿Te fijan? Esta es la capital de allá, ¿o no? Cusco no. La capital de Perú es Lima. No es Lima. Pero sí Cusco es una ciudad súper importante, porque era la ciudad de los incas. Entonces, de esta Profe, de ciudad, hecho, dime, subiendo por el costado de la plaza, ¿ya? había una central como que era de turismo, pero para ir a recorrer hacia afuera de la ciudad, la, los asentamientos de los incas y varios para hacer turismo en relacionado a los incas. ¿Conoces? ¿Fuiste? Sí, Sí, el sector que tú estás diciendo es para este lado donde tengo el punto, porque sí, por ahí. en realidad aquí me equivoqué, porque esta de acá, la que está al costado, es la Catedral Central, esa, y esta de Sí. acá es una otra catedral. De hecho, en esa que está ahí, hay una placa dentro que dice en honor a Diego de Almagro, descubridor de Chile, en esa iglesia de acá adentro. Y esta de acá te cobran por entrar. Tú Sí. no puedes llegar y entrar. Nosotros íbamos a entrar, pero estaba cerrado. Y te cobran. De hecho, es Sí. bien anecdótico, porque más acá, fíjense que hay otra iglesia. Más allá, en ese sector Pero donde bueno, te hay un montón de plazas igual. hay otra plaza también, pero también hay más iglesias. Por lo menos Eh, en estas cuadras cercanas a la plaza de Cusco deben haber fácilmente unas 10 iglesias como la Catedral de Santiago, ¿Por qué se cobra? porque es una de las iglesias más importantes es tal vez la más importante desde esta conexión española inca. Bien, entonces por lo que está dentro, que yo no logré entrar porque no me quedaba más plata en realidad, em, pero dentro yo entré a las otras que eran gratis, son maravillosas, son hermosas, muy españolas, muy oscuras, con unos Cristos así sangrantes, se siente mucho como dolor dentro, en realidad, son muy lindas. Em, y esta central los peruanos cobran por entrar, pero le cobran a los extranjeros, a los peruanos no les cobran, ¿bien? Y como yo tengo cara de noruego, no de holandés, no pasé por peruano. Bueno,
el lugar que dice Luis es Sacsayhuamán, que queda para acá arriba, ¿no? Para la zona, aquí hay una colina en este sector. Y es la capital, es el corazón de los incas, ¿bien? Era el templo más importante para los incas, Sacsayhuamán, lo cual los españoles destruyeron para construir sus iglesias. Destruyeron todos los templos incas y sobre templos y cosas importantes de los incas construyeron ciudades, o sea, perdón, iglesias. Entonces de aquí se entiende también de que hay una enorme cantidad de iglesias. En serio, o sea, uno piensa en una iglesia por ciudad grande. Aquí, por lo menos, yo conté 10 en este sector cercano a Cusco. Otra plaza, para que veamos o sea, otro sector, cómo fue la fundación española, Buenos Aires. Aquí tenemos la zona central. Si bien tiene una estructura más o menos distinta, hay estructura, mucho más cuadrado. Fíjense, dos avenidas que ingresan acá fuertemente, donde está el Palacio Presidencial, y claramente tiene el mismo sentido de organización damero como nosotros habíamos dicho. Los españoles, todas estas son fundaciones españolas. Quito, Profe, disculpe la ignorancia. dime. ¿Qué pueblo indígena hay en Argentina? Distintos pueblos. El más masivo son los mapuches, el pueblo mapuche. Recuerda que estos pueblos no se identifican con países. O sea, hay mapuches aquí en Chile y traspasaban la cordillera, que también tienen otros nombres. Pero hoy se reconocen mapuches. Si tú vas a Argentina, te vas a encontrar con las mismas banderas que acá, más o menos la misma cultura, ¿no? Solo que tienen un sonsonete un tanto distinto, pero es la misma cultura mapuche que tenemos aquí al sur de Chile. Y evidentemente más para las zonas costeras deben haber otras que la verdad es que yo no conozco, pero al igual que acá, que viven de Aguitas, allá también llegó dominio incaico, entonces tienen una gran cantidad de pueblos igual que para estos sectores. Seguimos acá, Quito, ya Ecuador, si ustedes se fijan, también sistema damero. ¿A dónde está la plaza? Se me perdió la plaza. Ahí está, la plaza. Si ustedes se fijan, la estructura, sistema damero, hecho por los españoles. Ya, eso hasta ahí. Chiquillos, al igual como hicimos una historia, vamos a dejar de compartir acá. La idea es que en los últimos 15 minutos, por favor aprovechenlo y me envíen la tarea que les voy a dar a continuación. El tránsito fue el siguiente para lo que vimos ahora. La ciudad moderna, que es la tercera etapa de lo que estábamos viendo en la ciudad, solamente queda una ciudad ya más cercana, que es la ciudad de la revolución industrial y también la ciudad moderna, que eso evidentemente ya lo hemos visto. Pero la ciudad moderna responde mucho a lo que dijimos del mercado, del mercantilismo, del comercio que se da en la época, responde también a ser el lugar donde va a ser gobernado por monarcas, cada vez más gente, por lo tanto tenemos una evolución importante acá. La ciudad se hace también estrecha, se hace caótica y se gana este papel de ser el centro y foco del comercio en cualquier parte, ¿ya? Y para nosotros, en América, representa algo súper importante porque durante este siglo, XV-XVI, se empiezan a fundar una gran cantidad de ciudades en todo el continente. Bien, aquí vimos algunas nomás. Pero en Venezuela se fundaron ciudades, en Colombia, en Ecuador, en Brasil con los portugueses, en México, y en todos estos lugares se fundan ciudades españolas. Y si tú vas de verdad a una ciudad mexicana fundada por españoles, va a ser muy parecida a la ciudad de Cusco, va a ser muy parecida a Osorno, con la misma estructura, tal vez más grande, ya en altura, pero la estructura es muy parecida. ¿Bien? ¿Alguna duda, comentario sobre esto? No, parece que no. No. Bien. No, profe. ¿Estuvo claro? ¿No? Quedé con la duda. No quedó muy Estaba claro. todo claro, profe. Ya. Tampoco tan complicado entender, pues. Sí. La verdad. Vamos con las dos tareas que tienen que ver justamente con complementar lo que estamos hablando. Pongan por favor en su cuaderno lo siguiente y ya saben, me lo envían al WhatsApp, ¿ya? En un plazo ojalá breve, no tan extenso. Tarea online 2,
Número 2. Y vamos con la pregunta 1. Indica 5 ciudades de Chile. Indica 5 ciudades de Chile con sus años fundada por los españoles. Fundada por los españoles. Número 2. ¿Qué relación podemos hacer con la fundación de Quilpué? ¿Qué relación podemos hacer con la fundación de Quilpué? A ver, ¿qué significa esto? La segunda pregunta. Yo esto lo pregunté hace un tiempo. Creo que fue como las primeras actividades que hicimos de las guías, donde ustedes tenían que averiguar sobre cómo y datos de la fundación de Quilpué, ¿ya? Entonces quiero que refresquemos eso y que hagamos la conexión. Quilpué pertenece a este grupo de ciudades, se van a encontrar con muchas, ¿pertenece a este grupo de ciudades fundadas por los españoles o no? Y ahí hay una relación. La verdad es que Quilpué no pertenece a este grupo porque fue fundada en tal año, o me pueden decir, sí, Quilpué fue fundada por los españoles, al igual que Santiago, etcétera, etcétera. Ya que busquen si es que hay o no relación entre las fundaciones hechas por los españoles, como hemos dicho, ya, o Quilpué representa otra realidad. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Hoy día no es día de dudas, parece. Vamos a dejar de grabar. Parece que no, profe.